pues hoy les voy a platicar de la creación de proyectos de ingeniería creativa. La creación de proyectos de ingeniería creativa básicamente es cómo hacer un proyecto desde cero, muy maker, muy creativo, y cómo lo hacen normalmente otros youtubers. Voy a poner los ejemplos de otros youtubers y que me han inspirado para yo poder llegar a hacer esto. Entonces, bueno, me presentaron, yo soy Ana Karen Ramírez, fundadora de Epic Queen, así me pueden encontrar, como en todas las redes sociales, como @Epic Queen, acá abajo está el nombre, y pues eventualmente me pueden seguir en redes sociales como @AnaQueenMaker. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, esta es la agenda del día, vamos a hablar del tema, qué tema vamos a tocar, luego qué es la lluvia de ideas, investigación, diseño, prototipado y construcción, que básicamente son las fases para llevar a cabo el taller de creación de ingeniería creativa. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es el tema de máquinas inútiles. Las máquinas inútiles, para quien no ha escuchado qué es una máquina inútil, es más conocida como caja inútil. Es un dispositivo que tiene una función, pero no necesariamente tiene un propósito directo, y puede que tenga la intención de hacer un punto filosófico, como un divertido truco de ingeniería o como una broma intelectual. Tiene un contexto cultural desde el punto de vista que viene de una época dominada por las transformaciones y el progreso científico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muchos de nosotros hemos visto pues el avance de las máquinas en la tecnología, y justamente el avance de las máquinas, como por ejemplo el cinematógrafo o como por ejemplo el gramófono, el avión, el automóvil. En algún momento de la vida, estos dos aparatos o máquinas fueron en su momento, parecían inútiles. El avión parecía una máquina totalmente inútil, y la gente se burlaba de la gente que estaba creando esto. Igual que el cinematógrafo, en algún momento, hasta la gente, cuando se disparó por primera vez el cinematógrafo, la gente quería correr porque veían un tren que venía hacia ellos, y pues al final estas dos máquinas pues se convirtieron en dos cosas muy poderosas, como lo es el cine y los aviones. Y bueno, el principal, este es como se veía un primer coche, claramente que se veía bastante chistoso un primer coche, una máquina inútil, luego cómo se veía un gramófono, y que ahora lo vemos como la música, y al final el primer valor es pues que en la modernidad es la sustitución de lo viejo por lo caduco, por lo nuevo y original, mediado de la tecnología, ¿no? Al final, nosotros podemos tener diferentes máquinas, y lo que quiero con esto es que todas estas máquinas alguna vez fueron inútiles, alguna vez fueron máquinas sin sentido para mucha gente, y lo que para nosotros a veces en la actualidad es inútil o es hasta burdo o chistoso, poco a poco estos avances tecnológicos se van volviendo más interesantes y la gente los va cambiando. Y por eso la importancia de que hagamos cosas sin sentido. Pues al final los makers, la cultura maker se caracteriza por hacer cosas que no necesariamente tienen una utilidad, y pues es crear algo con nuestras propias manos. O sea, al final los makers lo que queremos, y como saben, pues muchos de los que estamos aquí escuchando esto, es que los makers queremos hacer cosas que tengan, pues sí, a la mejor utilidad, pero muchas veces lo hacemos por aprender o por simplemente tener una experiencia alrededor de un tema, o simplemente porque se nos ocurrió algo, tenemos un problema y lo queremos resolver, ¿no? Y bueno, para crear un proyecto desde cero les voy a dar recomendaciones. Primero es que no dejes que ningún proyecto te apantalle. Si tú quieres crear algo, no te dejes llevar por lo más difícil, sino primero piensa cómo lo harías tú y no dejes que te apantalle. 2, toma lo que ves y haz con lo que tienes. ¿A qué me refiero? Que puedes hacer muchísimas cosas, pero muchas veces dejamos de hacer pues un proyecto, un prototipo, una idea, porque vimos que otras personas lo hicieron pues con más habilidades o con más
cosas o que, no sé, piensas que tienen más dinero y pues ya no haces un proyecto porque dices que no tienes para el proyecto, ¿no? Y al final es con lo que tienes que puedes hacer, ¿no? Eso es como la segunda como recomendación, regla del día. Y la otra es que uses tus habilidades, pero siempre da un poco más. Con lo que me refiero a esto es que normalmente sí es importante utilizar lo que tenemos y lo que nuestras habilidades nos dan. Y nunca voy a decirles que si no les alcanza para hacer un proyecto, que no lo hagan, al contrario, háganlo con lo que pueden hacer y con hasta donde su pensamiento les da, pero siempre da un poco más. ¿A qué me refiero? Que si ustedes no saben usar, no sé, Raspberry Pi y les da parálisis por el análisis de, no, es que no quiero hacer el proyecto porque tenía que usar Raspberry Pi. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para, con lo que sé, lograrlo y aprender un poquito más? A lo mejor ahorita no vas a saber lo máximo, pero vas aprendiendo una cosa a la vez. Entonces, esas son las 3 recomendaciones. No dejes que te apantalla, toma lo que ves y haz con lo que tienes y usa tus propias habilidades, pero siempre da un poco más allá de lo que tienes. Entonces, vamos a hablar hoy del proceso de ingeniería creativa. Entonces, justamente así es como se ve el proceso de diseño de ingeniería creativa. Este es un proceso que pues al final se ve un poco largo, pero se cumple de 4 partes. De brainstorming, que es lluvia de ideas, de research, que es investigación, de prototype, que es prototipado, y de final build, que es la construcción final. Y cada una lleva diferentes fases. Y eso les voy a enseñar todo el proceso para que después ustedes puedan ir y hacer lo posible. Hoy no vamos a construir porque desgraciadamente no nos da la vida en esta hora, pero eventualmente lo vamos a hacer posible pues para que ustedes aprendan a crear todo y puedan hacer toda esta fase de que básicamente es la nomenclatura para seguir una construcción de un proyecto. Entonces vamos con la primera parte. La primera parte es brainstorming, que es lluvia de ideas. ¿Qué vamos a necesitar para la primera parte? Vamos a necesitar pues una pluma, un lápiz, lo que tengan a su alrededor, post-its o similar, papel adhesivo, incluso hasta hojas blancas en cuadritos o hojas recicladas en cuadritos y muchísimas ideas. Primero tenemos que empezar con un problema que nos gustaría resolver ahorita, o sea, que un problema que nos gustaría resolver ahora y que sabes que podrías resolver. Por ejemplo, ella, Simone Gertz, la reina de los robots inútiles, que ya hemos visto muchísimas veces aquí en Talent y que ha sido invitada aquí, pues básicamente ella tiene muchas ideas y me encanta siempre ponerla de ejemplo porque básicamente ella crea muchísimas máquinas inútiles. Ella crea estas máquinas inútiles alrededor de un problema que tuvo. Y se fijan que puede ser un problema lo bastante tonto o bastante estúpido, o puede ser un problema muy inteligente, pero al final ella busca darle solución a los problemas que tiene. Por ejemplo, en la máquina despertadora, pues ¿cuál era su problema? Que no podía despertarse en las mañanas y lo pone como, ese es su statement, ese es como la clave. Dice, a ver, este es mi problema y cómo le voy a dar solución para construir esta máquina. Y luego de la otra manera es, ¿cómo pongo pues si el otro problema era como, me da floja lavarme los dientes, ¿cómo hago una máquina que me lave los dientes automáticamente, no? Y entonces, pues así es una forma fácil de empezar porque tenemos un problema y a partir de este problema le queremos dar una solución. No tiene que ser los problemas más impactantes del mundo, pero pues sí puede ser, pero también puede ser cualquier cosa que tengas a tu alrededor. Entonces, pues ese es como el primer paso. También les voy a enseñar a otro maker que me encanta, que se llama Mark Rober, que básicamente Mark Rober, como lo hace a partir de su prototipado, es que busca un problema, ¿no? Por ejemplo, creo que no se va a escuchar, pero me voy a regresar y les voy a ir platicando el video. Mark Rober tenía en su patio, pues como que las ardillas estaban comiendo se estaba comiendo la comida de los pajaritos. Y entonces se enojaba porque las ardillas se comían las cosas de los pajaritos. Entonces él dice como no, o sea, no quiero que las ardillas se coman la comida de mis pajaritos. Ese era su problema, básicamente. ¿Cómo le voy a hacer para solucionarlo? Y entonces, pues, me voy a adelantar un poquito porque no venimos a ver todo el video. Entonces dice, ¿qué voy a hacer para yo
resolver este problema. ¿Cómo voy a resolver este problema? Ah, pues les voy a poner ciertas trampas, pero para que se ganen un premio, y les voy a poner para que se entretengan en el comiendo nueces en vez de comerse la comida de mis pajaritos, ¿no? Y hizo como toda una máquina que pueden ir a ver a YouTube de, pues, como de ardillas, ¿no? Para que las ardillas concursaran. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Mark Rober vio un problema que de verdad tampoco es el gran problema de la vida y vio una solución que también tampoco es la mejor solución, pero es una solución muy loca y al final pues se convierte en una máquina inútil del tema que estamos hablando hoy, que son las máquinas sin propósito. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer con estos post-its que les dije? Vamos a elegir 9 escenarios donde veamos un problema que queremos solucionar. Los vamos a escribir y ya que ustedes tienen estos 9 escenarios, vamos a anotarlos, todos los 9 escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, el de Mark Rober era las ardillas se roban la comida de los pajaritos. El de Simon Gertz, otro escenario era no me da miedo lavarme los dientes. Y eh, entonces, pues al final vamos a elegir cada escenario, 9 escenarios donde veamos un problema que queramos solucionar. Después de tener estos 9 escenarios, voy a decir en post-its, otra vez, en papeles adhesivos, ¿cuáles son los problemas que no me gustan de la escena? O sea, ¿cómo los quiero resolver? Y vamos a anotar escena por escena, o sea, tienen 9 escenarios, entonces de cada escenario tienen que escribir qué es lo que no te gusta de cada problema. Entonces, cada escenario tiene su problema y qué es lo que no te gusta. Y después vamos a escribir 3 soluciones que quisiéramos resolver por escenario. Entonces, así se vería como algo así. Tengo mi escenario 1, no sé, los pajaritos se comen mi comida, las ardillas se comen la comida de los pajaritos. 2, me da floja lavarme los dientes en la mañana. 3, no me levanto a buena hora en la mañana o no, me cuesta mucho trabajo levantarme. Entonces, ¿cómo le haría? Pues pondría cuáles son los problemas alrededor de estos escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Unos pueden ser muy claros, otros no tan claros, ¿no? Dependiendo de mi escena. Entonces, yo pongo el problema, a lo mejor en cada escenario hay 1 o hasta 2 problemas. Y luego por cada problema voy a buscar una solución. ¿A qué me refiero con una solución? Aquí es donde pongo todas las ideas, esto es la parte del brainstorming. Voy a poner todas las ideas que se me vengan de cómo resolvería ese problema. Seguramente a Mark Rober, antes de poner esa solución para la comida de las ardillas, puso pues muchas más soluciones. O sea, la solución que llegó fue ese como producto que era como un concurso para que las ardillas compitieran y una cosa rarísima y larguísima, pero al final, pues esa fue su solución. La mejor, quién sabe, pero esa fue su solución. Pero seguro antes de eso puso más. A lo mejor dijo, bueno, voy a poner una trampa, o voy a comprarles diferente comida, o voy a ponerles comida a las ardillas. O sea, esas son diferentes soluciones a tus problemas, nada más cómo tú lo vas a obtener. Recordemos que nuestro tema de esta ocasión son máquinas sin sentido. Entonces, lo que estamos buscando es hacer una máquina inútil que resuelva un problema, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra solución a nuestro problema, buscar hacer una máquina inútil, pero saber que desde el principio tenemos que buscar un problema y que ese problema sea real y que de alguna forma tenga ideas para solucionarlo. Bueno, entonces vamos al siguiente paso. Y una recomendación extra, que no les dé parálisis por el análisis. ¿A qué me refiero? Tal vez, y muy tal vez, como quieren hacer una construcción gigante y ya vieron a estos youtubers impresionantes que hacen estos robots en internet, o a Simón que hace también sus máquinas así loquísimas, y ustedes dicen, no, es que tengo que hacer algo que pues sea igual de loco que ellos. Pues en realidad que no nos dé parálisis por el análisis, mejor construir algo. Yo siempre digo, mejor hecho que perfecto, construir algo que sirva y que pues lo podamos compartir con el mundo y a través de eso podamos ir cambiando y iterando, ¿no?
Y bueno, ahora sí, vamos con la fase de brainstorming. Hay que pensar en una solución. Justamente, entonces, ahora sí, ya selecciono una idea, ya vamos en la parte 2 ahorita, selecciono una idea y ahora sí, me voy a la parte más larga pero más importante, que es la de investigación. ¿Por qué la parte de investigación es tan importante? Porque es mucho más barato, pero mucho más barato para nosotros saber qué hacer e investigar antes de accionar, porque me puede salir mucho más caro equivocarme cuando ya tenga la construcción final, en el momento en que yo estoy investigando y veo, no sé, materiales, veo cómo construir y me doy cuenta de qué puedo hacer diferente y qué puedo hacer mejor. Entonces, es muy importante la parte de investigación. No se la salten. Puede llegar a ser tediosa, pero esta parte no se la salten. Les voy a poner este video. ¿Vieron? A mí me gusta muchísimo esta máquina porque esta máquina pues es la máquina dispensadora de Oreos y de con leche. Y me gustó muchísimo porque pues al final tiene un problema, es una máquina súper inútil, pero es una solución muy inteligente. Entonces, al final, esta máquina pues sí da una solución, pero claramente antes de hacer todo este proceso tuvo que llevar una fase de investigación. Y por eso les traigo un pedacito de cómo hizo esta persona para investigar que quería llegar a esto. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo le hizo esta persona para investigar, ¿no? Aquí está diciendo que, bueno, él primero subió como nada más el dispensador a Reddit y que la gente le empezó a decir que por qué no hacía todo lo demás y dijo, qué tonto, ¿cómo no investigué antes con la gente que yo quería o con mis amigos que podría hacer otro tipo de prototipo? Y entonces les está diciendo, entonces aquí nos está diciendo cómo le hizo para empezar a investigar y ver materiales que fueran mejores que lo que ya había hecho, ¿no? Entonces aquí claramente es un ejemplo de que él y construyó algo que primero pues no funcionó tan bien, pero después al hacer prototipos y cambiar lo que estaba haciendo y preguntar a la gente, empezó a construir algo mejor, que fue lo que ya les mostré. Y bueno, también lo pueden ver en internet si lo quieren ver completo. Este también me gusta un buen. También es de Mark Roberts. Car, and this is a trampoline designed specifically to be strong enough to try and bounce a car, or I guess technically even a boat. Today we'll be conducting some experiments to see what happens when you drop all sorts of stuff on a steel trampoline weighing 2 tons with a mat made out of Kevlar being held by 144 garage door springs. But to understand how we even got to this point, we need to go back 6 months ago when the guys from the How Ridiculous YouTube channel issued a challenge. Okay, we need to get someone to help us engineer just an epic trampoline that can bounce like almost anything big. And I've got Marky Rober on mine. Ahí está. Le quería poner pausa justamente porque quiero que hablamos antes de que veamos lo que hicieron ellos para investigar esto. ¿Se fijan cómo quieren lanzar ellos en un trampolín un coche y cosas gigantes? Pero no pueden agarrar y dicen, vamos a poner un trampolín. Se escucha súper tonto, pero todo el proceso que tuvieron que seguir para lograr esa cosa tan inútil fue muy inteligente y es un proceso de investigación que sin ese proceso de investigación no hubieran podido llegar a lanzar un trampolín, un coche de un trampolín, ¿no? O sea, podrían haber hecho cualquier cosa y haber tenido muchos accidentes. Entonces, para poder hacer cualquier cosa inútil, primero tienes que pasar por un proceso muy inteligente. Entonces, les voy a terminar de poner el video para que vean su proceso de investigación, que son los primeros minutos del video. What you need to know about them is that besides having funny accents, they do all sorts of crazy things, usually having to do with gravity in some form or another. Their content is always mind-blowing, so you should subscribe to their channel if you somehow haven't already. At any rate, a lot of people seem to think this was a worthy challenge, including myself. And so I got together with my buddy Josh and first brainstormed ideas, then we did some math, then we designed it in CAD and ran it through a dynamic analysis and eventually settled on a design and sent the build plans to one of their buddies who lives near the tower. And so a few months later, all that was left to do was walk to Australia to meet the guys and check in on the build. Listo. ¿Se fijaron cómo
A ver si lo puedo regresar, lo puedo regresar, sí. ¿Cómo el proceso fue? Bueno, ya la gente le dijo, sí, hazlo, porque la gente lo quería. Entonces después él dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer y cuál es la física detrás de este proyecto? ¿Qué matemáticas tengo que hacer para que funcione correctamente? Y después vamos a lanzar el prototipado. Así que todo este proceso de este video que vieron en YouTube, que tiene millones de vistas y que se ve muy tonto porque dices, ay, ¿cómo crees que vas a aventar un coche? ¡Qué tontos! No, pues todo esto tiene un proceso, ¿no? Y justamente es el mismo proceso que estamos viendo aquí, que es el proceso de diseño e ingeniería creativa. También por ejemplo. Voy a poner aquí. When the Super Soaker was first invented, it was an absolute game changer in my neighborhood. So now that I'm a dad and I know how to engineer, I decided to once again level up my water fighting capabilities with this. The Guinness World Record holding largest water gun ever at 7 feet long. As a follow-up, of course, to my world record largest Nerf gun. But she doesn't just look good, so I'm going to show you how we made it, how she stacks up against the original Super Soaker, and then we'll talk about the science behind how it works. But first, let's just take a moment to appreciate the destructive power of a stream of water traveling at 272 miles per hour. Yo quiero que vean el proceso que toma para hacer esto, porque se ve súper divertido, pero para lograrlo... Watermelons are great, but I wanted to see how she would fare in a real water fight, in addition to running some further tests. Before we get to those, let's talk about how we made... Entonces, justamente les quiero enseñar, les estoy poniendo pausa justamente para que, bueno, esto está muy padre este proyecto, pero chequen lo que pasó después para construirlo. Made it and how it works. Together with my buddy Bob and his glorious beard, we created a skeleton for the gun. In fact, I won't show it here, but if you want all the gory details on how to construct a large-scale replica like this, he uploaded a full video on his awesome YouTube channel called I Like to Make Stuff. I'll put a link in the video description. And in the end, after some EVA foam and a paint job, we ended up here. So let's take a look under the hood to see the design I arrived at with my buddy Ken. The first thing you should notice is that most of the mass is down here in the handle, not up here. And that's because having a low center of mass is really helpful for stability and maneuverability for something really large like this. All the components you see here are just a fancier version of all the components that make up this gun. It operates on the exact same principles. So let's start by talking about how this one works. And to do that, I figure we might as well ask the actual original inventor of the Super Soaker, one of my personal engineering heroes. Justamente algo importante, y por eso me quiero detener aquí en el proceso de investigación, algo importante del proceso de investigación que está tomando Mac Rober para crear esta pistola, y por eso lo uso de ejemplo a él, porque él hace todo este proceso completo, para poder crear toda la válvula y saber que necesitaba estos materiales, pues él necesitó hacer justamente una investigación previa de los materiales que usaba, aunque él sabe muchísimo de estos temas. Obviamente tuvo que haber conseguido pues muchísima información acerca de esto. Entonces, para hacer eso, una de las partes importantes de hacer una investigación es hacer entrevistas a las personas que conoces o a las personas que lo han hecho antes o a las personas que son expertos en algún tema, si tú no eres experto en ese tema. Entonces, sí es muy importante también el tema de la investigación en entrevistas. Les voy a poner un poquito Lonnie Johnson. Of course, one of my first questions to him was how he even came up with this idea. I got the idea in 1982. I was at the Jet Propulsion Laboratory working on the Galileo project at the time. In fact, I was doing experiments in my home, in the bathroom, in the evenings. I wanted to develop a heat pump that would use water as a working fluid instead of Freon. I had made these nozzles I had hooked up to a sink, and as I shot this stream of water across the bathroom, and I saw how
how powerful it was and how satisfying it was, I thought using a high pressure, high performance water gun would really be cool. As I talked more with Lonnie, he showed me the very first prototype he ever built of the gun. We talked about some of the clever design elements. For example, this tank here that holds the water doubles as the pressure container. So each time you pump, you are forcing more and more air into this spot, which makes it more and more crowded with air molecules. Listo. Bueno, pues ya vimos un poco del video, y porque si no les voy a poner todo el video, pero al final lo que me gusta de esto es que justamente te habla de cómo el mismo científico al que entrevista, al que creó la pistola de agua, también usa el mismo proceso y justamente le enseña el prototipo que construyó antes de ya generar la pistola, ¿no? Entonces, es el mismo proceso y al final hay un prototipo y al final hay una construcción de un proyecto y está bien padre que, pues, del que se está inspirando también le enseña que como que tuvo este proceso. Y bueno, entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, el mecanismo para desayunar rápido, que en este caso puede ser la de las galletas Oreo con la leche. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos como ejemplo mecanismo para desayunar rápido. Entonces, obviamente yo necesito requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Regresando un poco al del Oreo que con leche, es como, bueno, a lo mejor mi requerimiento será que pues tuviera una forma en la que yo nada más parado me sirviera rápido comida, o que fuera algo que me gustara, o que fuera un snack porque necesito algo que sea como rápido de comer y que además sean Oreo. O sea, como tienes tus requerimientos y es muy importante nosotros establecer hasta dónde queremos llegar en un proyecto, porque si no, nuestro proyecto puede ser tan grande o tan largo como quisiéramos y si no le ponemos un límite, podemos no terminar de construirlo nunca y se convierte en un proyecto sin fin. Entonces, esto es algo que les recomiendo 100% que pongan límites, aunque no quieran, sí pongan límites, porque tenemos que priorizar, tenemos que saber cuáles son lo más importante y saber cuáles son los requerimientos siempre. Entonces, estos son los 3 puntos más importantes cuando voy a empezar a construir un proyecto. Entonces, para el research, lo primero que tenemos que hacer, anótenle, es anotar en post-its una lista de requerimientos para tu máquina. ¿A qué me refiero? Así de post-it en post-it pones, a ver, mi máquina tiene que, imaginemos que estoy haciéndole los Oreos, mi máquina tiene que tener un dispensador de Oreos, ok, tiene que poder colgarse para poder estar parado, ok, ese es otro requerimiento. Cuando yo me paro enfrente del dispensador, que la galleta salga, y ahí, por ejemplo, puedes decir que la galleta salga picándole un botón o que tenga un detector que si con el Arduino cuando en la mañana me levanto, entonces abro la boca y sale automáticamente sin que yo tenga que hacer nada, ok. Entonces les quiero poner este ejemplo en específico porque ahí es donde nos damos cuenta qué requerimientos para nuestra máquina son esenciales y cuáles no son esenciales. Entonces vamos a dividir de un lado los que son esenciales y los que no son esenciales. Por ejemplo, para mí es esencial que la Oreo salga cuando yo estoy enfrente, pero no necesariamente tiene que ser automática. Puede ser que yo cuando estoy enfrente le pique un botón. Y no esencial es que en cuanto yo llegue, la máquina sepa y entonces cuando abra la boca, se automatice y lo haga automáticamente, pero eso puede ser no esencial. ¿Por qué? Porque primero queremos un proyecto que haga lo que yo necesito que haga sin meterle todo pues sí, como este rollo de decir, pues cosas automatizadas y hasta le podrás poner con inteligencia artificial y que te hable y que te diga, buenos días, Ana Karen, aquí están tus Oreos del día. Sí, pero a lo mejor en este momento eso no es esencial. ¿Por qué? Porque yo quiero construir una máquina que sea un dispensador de Oreos con leche y ya. Y si pongo que tenga inteligencia artificial, en lugar de tomarme un mes en hacer el proyecto, me va a tomar 2 años, ¿no? Entonces es mejor ir renovando tu producto poco a poco que esperarte y que te dé parálisis por el análisis y luego no termines haciendo nada, ¿sale? Después es explorar. La única forma de crear es buscando información. Vamos a explorar, ya que tenemos todos nuestros requerimientos y ya sabemos lo que vamos a poner en esencial y no esencial, vamos a explorar en general. ¿A qué me refiero con explorar? Van a ir a buscar
cómo lo podrían hacer entre el material que tienen en su casa, incluso viendo cosas en internet. Y luego ya la parte de la investigación, que aquí me inventé la palabra, dice investigación. Lo más importante de investigar ahora es buscar lo que es más barato. Vas a buscar información de cómo lo harías. ¿Cómo haría esto? ¿Dónde la vas a buscar la información? Donde sea, o sea, preguntándole a la gente, en internet, incluso hasta yendo a un Home Depot o al centro, a las ferreteras, de que a ver, esto sí me sirve, este no me sirve, o sea, viendo, ¿no? Viendo información. Y entonces vamos a sintetizar como número 4 nuestra investigación. 1. Vamos a hacer una lluvia de ideas otra vez, abierta. Primero, ¿cómo se nos ocurre hacer nuestro material? O sea, todo esto parece muy tedioso, pero es rapidísimo. O sea, agarras una hoja y esa es una lluvia de ideas. A ver, ¿cómo pondría el tubo de las galletas? ¿Transparente o no transparente? Podría utilizar a lo mejor un tubo que ya existe como el de las papas Pringles. O puedo comprar un tubo de PVC. Eso es como una lluvia de ideas de cómo lo haría. Luego, una investigación online. Cosas parecidas en internet. A ver, ya que quiero hacer esto, vamos a ver qué otras personas lo han hecho. Y en este momento, yo te digo algo. No pasa nada si ves proyectos en internet de otras personas y si te inspiras de ellos. O sea, de verdad no pasa nada. Pero no te recomiendo que lo hagas antes. En este punto ya lo puedes hacer, pero no te recomiendo que lo hagas antes de la generación de ideas, antes de la investigación, porque si no te va a sesgar, y cuando nos sesgamos a lo que queremos hacer, nos quedamos como en este mindset muy cuadrado y ya no vamos más allá. Entonces, es importante ver cosas en internet para inspirarnos y para ver lo que han hecho otras personas, ¿no? Y al final la comunidad maker de eso se trata, con compartir lo que otros han hecho y volverlas a hacer. Y después preguntarle a los famosos friends and family, vamos a decirle a nuestros amigos como, oye, como lo hizo el chico de las galletas Oreo. Al final, el chico de las galletas Oreo primero dijo, bueno, pues voy a construir mi máquina que me sirva galletas Oreo automáticamente. Y luego fue a Reddit y la gente empezó a decirle, pues, ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no le pones aquello? ¿Por qué no le pones algo para que sea un dispensador de leche? Y justamente en ese momento, gracias a que le hizo caso a todas estas personas de Reddit, se hizo un proyecto viral en internet. Después, también finalmente experimenta. Esta es como la parte final de investigación. Experimenta. Ve todas las posibilidades que hay antes de empezar. O sea, ya que yo hice todas estas ideas, a lo mejor yo sigo teniendo mis posts de qué es lo esencial y qué es lo no esencial. Y tal vez lo que no era esencial en un momento se vuelve esencial. Y al revés, lo que era esencial ya no es esencial. ¿Por qué? Porque ya vi cosas en internet y ya vi que necesito más material o que necesito más ideas y empiezo a agregar más requerimientos y más ideas para la máquina que estoy construyendo. Espero que hasta ahí me estén siguiendo. Cualquier cosa pues se queda grabada aquí la información y pueden regresar cuando quieran a ver de nuevo, váyanle tomando screenshots para que ustedes puedan hacer después esto en sus casas con sus proyectos, ¿no? Porque no espero que ahorita lo hagan todo tan rápido. Después investiga qué material podrías usar para este momento. ¿Qué materiales podrías usar? ¿Qué materiales voy a empezar porque ya viene la etapa de prototipado? Ahora sí, vamos a la etapa de prototipado. ¿Qué va a pasar? Vamos a experimentar. Vamos a experimentar, hacer experimentos para saber cómo puede funcionar. Aquí, ¿por qué sirve experimentar? Para saber cómo puede funcionar, para hacer pequeñas pruebas, para saber qué es mejor y es como una pequeña feria de ciencias, llamémoslo así, como si ustedes estuvieran con una experimentación haciendo pequeñas pruebitas chiquitas. A lo mejor en este momento no se escucha. Me voy a regresar muchísimo para enseñarles el video de Mark Rober en el que está con las ardillas, porque él ahí hace una cosa, me acabo de acordar, de experimentación súper buena. Y es que para saber qué comida le gusta más a las ardillas y atraparlas, bueno, hacerles como no va a ser una trampa, pero es como su juego, les pone diferentes, les pone diferentes experimentos. Ahorita regreso a esto y más o menos
les pone diferentes experimentos para que ellas sepan para que él sepa qué comida les gusta más, y así él aprendió que le gustaban más las nueces a las ardillas. Ahí va. No tiene volumen, pero se las enseño así, es muy claro. Entonces él está diciendo que pues él llegó al final a saber que las ardillas, su alimento favorito son las nueces, porque hizo una investigación, mini exploración y mini investigación de cuál era la que más le gustaba. Si se fijan, hay de 6 diferentes tipos de nueces, las que más les gustaban eran esas. Entonces dijo, pues le van a gustar más ese tipo de nueces, pues estas son las que vamos a elegir para nuestro prototipo. En fin, entonces, ahora sí, me voy a ir a la parte donde estábamos. Estoy buscando la presentación donde la dejé. Listo. Entonces les decía, al final, pues hizo toda esta experimentación y fue como hacer una mini feria de ciencias, como, a ver, ¿qué pasaría si yo pongo estas nueces en vez de estas? ¿O qué pasaría si yo pongo esto en vez de esto? Son mini experimentos para saber si funcionaría. Esto no se necesita en todos los proyectos, pero muchos proyectos a veces es, ¿qué pasaría si le pongo una tuerca en vez de unos tornillos? No sé, como cosas así basiquísimas que les pueden servir, ¿no? Luego, ¿cómo voy a conducir mis experimentos? 1, define las preguntas y variables. 2, obtén los materiales que necesitas. 3, corre experimentos y mide. Y 4, analiza los datos y trae conclusiones. Esto es para saber qué es mejor para mi prototipo, ¿no? O sea, al final ya tienen las ideas, ya tienen los requerimientos, pero ahora al final para el prototipo necesitan hacer experimentos de qué les va a funcionar mejor. Y ahora sí, diseña. ¿Cómo vamos a diseñar? Pues vamos a crear los diseños a mano, de lo que quieras hacer, así de fácil. Pueden usar herramientas como AutoCAD, como Maya, como Illustrator, como Photoshop, pero si no tienen nada de esto, de verdad, cero parálisis por el análisis, agarran una hoja, agarran un plumón y diseñan su prototipo a mano, o sea, literal a mano. Entonces, eso puede ser una forma muy, muy sencilla de hacerlo, así de fácil. No se tienen que ir a lo más grande. Si tienen otras cosas de 3D o hasta impresoras, con esto pueden realizar su prototipo, si no, de verdad, a mano. Y el mejor material para crear un prototipo, de verdad, es lo que tienen en su casa. Cartón, no sé, lo que sea. Entonces, consigue lo que necesitas y vamos a hacer una lista. Entonces, ahora sí, para tu prototipo vas a hacer una lista. Vas a poner las ideas que tienes, vas a poner qué pruebas necesitas. Y ahora sí, el material que tengo cerca o el material que puedo comprar muy barato y que pueda reemplazar fácilmente. Acuérdense que es un prototipo, no tiene que estar estático. Puedes cambiarlo y tiene que ser de rápido movimiento. Les voy a enseñar un prototipo que tengo aquí. Esto alguna vez fue un prototipo de un robot y está hecho con cartón. O sea, son cartoncitos y esto es lo que más o menos puede ser como se pueda ver un prototipo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo un robot, un cartoncito, pero pues al final es un prototipo de cartón, ¿no? No va más allá. No, si yo quiero llegar a hacer un día un robot como estos, digo, esto es un robot chino, ¿verdad? Pero sí, no voy a empezar con una cosa de cartón para ver, ya se me está destruyendo, ¿ven? Por eso, porque es fácilmente quitable. O sea, yo puedo poner y lo puedo quitar. No, mejor acá. Lo quito, lo pongo. O sea, es muy fácil para mí hacer un prototipo con esto. Después, en el prototipo, los pasos más importantes es 1, que es fácil y rápido, como les decía. ¿Puedo recortar el cartón? Sí. ¿Es fácil de ajustar? ¿Lo puedo ajustar? Sí. Es lo más cercano a un diseño final también. O sea, al final, aunque no esté bonito, se tiene que ver y tiene que funcionar como funcionaría tu diseño final. Entonces, esto es lo más importante de mi prototipo. ¿Qué voy a usar para el diseño final? O sea, en este momento, aquí sí les recomiendo que si van a usar electrónica, usen
pues alguna tarjeta de prototipado o usen alguna cosa que les permite conectar y desconectar. Ya después, en el proyecto final, pues ya lo soldan o lo ponen ya más físicamente estable, pero ahorita que sea como fácil de conectar, desconectar, pero que funcione, para que ustedes sepan como al menos de, bueno, aquí necesito 2 motores, bueno, aquí necesito un sensor, ¿no? Pero que sí sepan exactamente qué material van a utilizar para en cuanto venga la parte del diseño final, ya lo reemplacen. Y a mí muchas veces me cuesta mucho trabajo pasar del prototipo al diseño final. O sea, ya cuando estamos en proyectos makers o muy de YouTube, si se fijan los de YouTube de Simón, pues Simón, sus primeros proyectos se quedaron en prototipos. Ya no llegaron a hacer un diseño final. Ahorita si se van ahora al recorrido que lo que ha hecho Simón durante todos estos años, es que ahora sí sus proyectos se ven más bonitos y tienen un diseño final. Entonces, justamente lo que les quiero decir con esto es, si se quedan hasta el prototipo, no pasa nada. Intenten ir mejorando, pero poco a poco van a poder tener un diseño final y que puedan costear, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues Ana Karen, es que pues hasta el prototipo puedo porque el material que tengo y para el que puedo costear, pues es esto. Y así eventualmente pues van mejorando y no pasa nada, tampoco es como a fuerzas. Y bueno, finalmente, pues ya llegamos a la parte del prototipo. Les digo, se ve muy largo, pero en realidad es un proceso que vale la pena seguir paso por paso. Vamos a la parte de nuestra construcción final. Y aquí es donde voy con el método científico. Parecería que estamos haciendo cosas locas y manualidades, pero no, en realidad estamos siguiendo al final también ciencia. Estamos siguiendo un método científico y hay que recordar cada vez que ya voy a la parte final, la construcción cumple con mis requerimientos, esto que no se nos olvide nunca, cumple con nuestros requerimientos que son esenciales o está teniendo requerimientos no esenciales. Si me estoy alargando de tiempo y algo no está funcionando y estoy con requerimientos no esenciales, hay que cortarle ahí y hay que regresar literal back to the basics, regreso a lo básico para que empecemos desde cero, ¿no? O empezar con los requerimientos. Después, ¿cuál fue la hipótesis que tenía? Bueno, que si hacía esto, pasaba esto, ¿no? Si lograba esto, pasaba esto. Probé la hipótesis, si pasó, no pasó, lo vuelvo a repetir. Si pasó, pues sigo adelante con mi construcción. Y finalmente, pues el material que voy a utilizar. ¿Cuál va a ser el material que voy a utilizar? Hago una lista de materiales que voy a utilizar y cómo voy a hacer una construcción de prototipo final, que en realidad ya es mi final build, pues ahí sí normalmente se pide que sean materiales que no son de prototipado. Sí pueden utilizar normalmente una impresora 3D, pero ¿cómo voy a hacer que la impresión 3D que utilicé ya se vea más en forma, ya no se vea más como un prototipo? ¿Qué materiales puedo ir a comprar, construir o que me sirvan y que pues el detalle sea lo más importante? Aquí muchas veces ni siquiera es el material más caro, sino que el detalle que tienes y el que construiste de tu proyecto más bien que tu detallado sea bueno, o sea, que lo que estás viendo al final, pues, no se vea como todo mal cortado o mal pegado. Muchas veces para que nuestro proyecto sea como un proyecto final, simplemente tiene que ser estéticamente bonito. Y es lo único que importa. No tiene que ser ni el material más caro. Y bueno, finalmente, y eso es lo ultimísimo, y quisiera, o sea, como que ahí sí no tengo mucho que explicarles, porque literal finaliza tu construcción. Dependiendo de lo que hayas hecho, dependiendo de eso es que vas a hacer tu construcción. Dependiendo de eso es lo que vas a hacer, lo que vas a construir, y ya después de todo este procedimiento, literal, donde tenemos que pasar más tiempo esforzándonos, es en la investigación, en la ideación, en el prototipado, en la ideación, en la investigación y luego en el prototipado, y ya después la parte de construir es la hora de divertirnos, es la parte de hacer lo que nos gusta, de hacer todas las partes que aprendimos, y ahí también pues puede llegar a ser difícil, frustrante, que no les dé parálisis por el análisis, pero que sí es importante es que pues hagan lo que les gusta, ¿no? Y bueno, este es todo el proceso de diseño de ingeniería. Espero que les haya gustado.
Y bueno, aquí les dejo creación de proyectos de ingeniería creativa. Y pues esto es todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden encontrar en redes sociales como @AnaQueenmaker y ahí me encuentran. Pues nada, eso es todo, Emily. Perfecto. Qué buena charla. Quiero decirte que si yo hubiera tenido ese tipo de pláticas, talleres cuando estaba en la universidad, mi vida como ingeniero hubiera sido más fácil. O sea, definitivamente es importante, como bien lo decías, pues mantener un proceso, que no todo es por hacer, sino hay que tener como el cuidado del hacer. Y quiero hacerte pues algunas preguntas que tal vez puedan como añadir un poco a la interacción con los talentos y por favor si tienen más preguntas chicos puedan ponerlos ahí en el chat de la página oficial de Ironland. ¿Hay algún momento de retroalimentación en este proceso de diseño? O sea, decías ahorita, por ejemplo, no es solamente recortar, sino hay que tener una estética aceptable, ¿no? ¿Dónde podemos ir como nosotros, como ingenieros o futuros ingenieros, a tener este proceso de retro antes de entregar el producto final? Pues sí, de hecho, creo que fue lo que me faltó decirles. O sea, al final, no porque ya tenga ahí el proyecto final, no tiene, es como que ya no hay mejoras, ¿no? O sea, al final puedes ir a preguntar a la gente, oye, ¿qué opinas? Oye, al menos, no solo a la gente, tu usuario final, ¿quién es el que va a utilizar? Bueno, si eres tú, el usuario final como el de Simón, que era el despertador, ¿cómo lo puedo mejorar? Si alguien más lo va a comprar, pues va, o sea, por ejemplo, el despertador, pues se lo pones a tu amiga y le dices, oye, ¿te parece bien? Ay, no, es que me pega muy fuerte, me va a descalabrar, te dice la amiga, bueno, lo mejoro de esta manera, ¿no? No siempre es lo que es ya porque ya lo terminaste. O sea, ahí sería como buscar siempre retroalimentación de tus proyectos, ¿no? También depende de para qué lo estás haciendo, si una forma de hobby, de aprender, de diversión, o porque nomás lo quieres hacer, o porque de verdad estás haciendo un proyecto para vender. Y ahí sí, si es para vender, 100% tienes que ir a preguntarle a tus usuarios finales. Hay que tener como un tema de validación de proyecto, ¿no? Validación al final, ajá. Hay un video que me gusta mucho poner de Minions, que no sé si te acuerdas del video de la película de los Minions, pero ya no lo pongo porque una vez lo puse en una transmisión y YouTube no lo, ¿cómo se llama? No lo bajó, entonces mejor se los platico. Hay una parte de la película de Despicable Me que los Minions están haciendo su mermelada y la hacen y al final la prueban y todos empiezan, no sé si la has visto. Y es que nunca probaron la mermelada, o sea, fueron y hicieron 800 mermeladas, no sé si ves que la fábrica está haciendo mermeladas y mermeladas, y a la hora que ya tiene todas las mermeladas hechas, la prueban y no, y pues estaba horrible y todos empiezan como a vomitar, entonces, pues es como así, que no nos pase lo que que les pasó a los Minions, que construyeron y hicieron, y luego al final a nadie le gustó. Muy bien. Pues sí, o sea, definitivamente creo que irnos a estos tipos de ejemplos de las caricaturas, pues nos hacen como hacer ese tipo de reflexiones muy chistosas y que nos permitan a nosotros pues tener como algo más pues como gráfico para poder entender el proceso, ¿no? Bueno, y bajo esto, ¿tienes tú como alguna herramienta que pueda ayudar a los jóvenes a saber cómo se debe hacer este proceso de retroalimentación y validación de proyecto? Híjoles, pues no preguntando. Si me preguntas de las herramientas técnicas, es más fácil, pero de validación de proyectos, no sé, ¿tú conoces alguno? Yo no conozco de validación. O sea, bueno, sí, o sea, el proceso sí hay como también otros procesos, que es el de design thinking, que es muy parecido a o el de, ¿cómo se llama? El de Canva, sí, pues la metodología Canva también funciona muy bien, pero de nuevo son procesos, ¿no? A mí me gusta, yo creo que la forma más fácil de validar es ir y preguntar. Sí, definitivamente creo que interactuar con el usuario final es como
O como uno de los compartir. caminos que podemos. Yo lo que Claro, más he visto es compartir tu proyecto en internet, o sea, ¿qué hacen todos estos youtubers? Lo comparten y lo ponen ahí y no tienen miedo a lo que les van a decir los demás, o sea, tú vas y lo pones en YouTube, en Reddit, en Instagram, en donde lo quieras poner, en la red social, en TikTok, menciona la que quieras y alguien te va a dar sus ideas. Entonces es como, es gratis, o sea, estas personas te están contestando gratis, no te están cobrando por decirse sus ideas, ¿no? sí. Y bueno, ahorita que tocas, tal vez no lo dices textualmente, pero el proceso de hacer comunidad para hacer la validación. Ándale. ¿Hay algo que también nos puedas recomendar de cómo acercarnos a estas comunidades maker para poder como empezar a hacer estas colaboraciones? Sí, bueno, primero aquí en Talentland hay muchísimo de eso. Creo que cuando estaba Talentland en vivo era bien padre porque puedes conocer a un montón de gente en eso, pero si no, o sea, al menos en los grupos, en grupos de redes sociales, preguntando, ¿sabes? A mí que me ha servido mucho. Hay veces que yo voy a YouTube, le contesto al youtuber, le digo como, oye, soy esta persona, y muchas veces me ha contestado, así he conocido un montón de gente que se dedica a YouTube, que no necesariamente me tendrían por qué contestar, porque ellos tienen millones de seguidores, y de verdad, genuinamente te contestan, ya sea en los comentarios, o incluso escribiéndoles un DM en Instagram, me ha funcionado, o sea, como perder el miedo a decir como, ¿qué me va a decir? O sea, a lo mejor, mándale una imagen de lo que estás haciendo y ellos van a ver que tienes el interés genuino de hablar con ellos por una pregunta que tienes y así es como vas a ir creando tu propia comunidad, ¿no? Ahorita Claro. digitalmente. Epic Queen tiene alguna comunidad donde nos podamos estar acercando a ustedes porque sabemos que son geniales, o sea, ustedes tienen como esa manera muy linda de traer conocimiento, regalarlo y pues hacer comunidad. No sé si nos puedas como dar tus redes sociales y también contarnos cómo hacen este proceso de comunidad. Vale, aquí les voy a poner las mías. Ya la tenía preparada. Estas son mis redes sociales. Y el de Ana Queen es en mi canal de YouTube, así se llama. Y en Instagram así me pueden encontrar. Y Epic Queen en todos lados lo encuentran como Epic Queen. Y nosotros cada mes damos talleres gratuitos y también tenemos cursos y también tenemos nuestro Meetup que es online, gratuito. Luego tenemos eventos como ustedes, compartimos, pues en realidad la comunidad la generamos ahorita en redes sociales, que es lo que se puede hacer, pero eventualmente también pues en eventos, ¿no? Ojalá pronto Claro. regresemos a nuestra vida de eventos. Sí, porque al final pues los makers somos personas que aprendemos haciendo, ¿no? Entonces, si no podemos como pues reinventarnos en el proceso, pues nos queda como esa otra parte, ¿no? De esperar cuando nos podamos volver a reunir, así que hay que seguirnos cuidando. Pues sí, muchas gracias, Emeline. No, muchas gracias, de verdad. Como te decía al principio de la charla, pues es para nosotros un honor porque sabemos que muchos de nuestros talentos te siguen, eres pues una de las makers preferidas de todo nuestro ecosistema de talento. Y bueno, pues talentos no se despeguen, que tenemos mucho más contenido de gran calidad como Ana, que hoy nos está acompañando por acá. Así que, pues un abrazo a Síganme, todos, gracias Ana. aquí les pongo mis redes, Bye bye. síganme. Bye.